Televidentes, y entramos a tocar el tema del maltrato de los hijos hacia los padres. Aquí en Consultorio Jurídico tendremos desde ya tanto nuestras redes sociales como nuestra línea telefónica y nuestra línea de WhatsApp abierta para que usted nos haga llegar todas sus inquietudes. Aproveche y despéjela desde ya, de hecho, porque tenemos un gran público, una gran audiencia por parte de los adultos mayores que nos ven en todo el país. Esto es Escuela para Padres. Bienvenido, doctor Omar, abogado, al igual que a la doctora Ingrid, que trabaja también con el tema familiar. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a enfocarlo muy bien en el tema o en los casos que uno ve a nivel nacional. El año pasado veíamos en Puerto Berrío, Antioquia, el caso del personero, en donde por una discusión con sus hijos y demás, sale golpeada su madre. Así lo comentaron las noticias, en donde días después fallece. A raíz de esto, como que logra visibilizarse más este tema del maltrato de los hijos hacia los padres. ¿Cómo está el panorama realmente en Colombia? Bueno, pues con respecto al tema jurídico, al marco legal, ya se venía tratando desde hace tiempo, digamos, se propugnaba por una normatividad que defendiera a las personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. Dentro de ese estado de debilidad manifiesta podríamos encasillar a las personas que ya hacen parte de lo que llamamos comúnmente la tercera edad. Y a estas personas se les reconoció que debían recibir atención integral, incluso dentro de todos los marcos, dentro del marco del derecho civil, derecho de familia, derecho constitucional, derecho penal. Se les concedió a estas personas, como por ejemplo en los edificios en los cuales no existen rampas, por ejemplo, de acceso a las personas de la tercera edad o que les toca caminar escaleras. A los ingenieros civiles se les obligó, por ejemplo, que tienen que hacer rampas para que le faciliten el acceso a las personas. Esto dentro del derecho civil. Dentro del derecho de familia también ya habíamos establecido que hay personas a las cuales se les debe alimentos en los eventuales casos que lleguen a necesitarlos. Entonces, comúnmente decimos, no, pero es el padre el que le debe dar alimentos al hijo. No, en el caso contrario también se puede dar. Y lo que sucede es que las personas tienden a ser muy reacias al recibir alimentos de los hijos y no denuncian o no demandan estas acciones por un tema de moral, por un tema de dignidad, de no, yo cómo le voy a recibir alimentos a mi hijo si yo soy el padre, ¿sí? Y estas acciones caen en un desuso. Entonces, también dentro del derecho penal y la situación que tú expones del personero de Puerto Berrío, él cometió un delito que no solo podría hablarse de un homicidio culposo, sino también de algo que se llama violencia intrafamiliar, porque pues la violencia intrafamiliar no es solo entre las parejas, también es entre, como el mismo verbo rector lo dice, entre las personas que hacen parte de la célula familiar. Entonces, dentro de lo legal, eso es lo que podemos encontrar así a grosso modo. Listo, ya entramos a especificar entonces mucho más de lo que consiste la ley 1580, pero por lo pronto también toquémoslo desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que está pasando al interior de las familias? De pronto, doctora Ingrid Ramírez, como trabajadora social, ¿qué nos puede mencionar del por qué suceden este tipo de cosas cuando los padres de familia son quienes merecen el mayor respeto por parte de sus hijos? Los adultos mayores empiezan a tener una vulnerabilidad por su edad y los hijos empiezan a aprovecharse un poco de esta situación que ellos empiezan a tener. Nosotros podemos evidenciar casos en donde el adulto mayor ha sido maltratado psicológicamente, verbalmente por sus hijos. Pareciera que no. Nosotros vemos a veces familias con adultos mayores, muy bien organizadas, económicamente estables, pero a nivel emocional y a nivel moral, el maltrato hacia el adulto mayor es evidente. Existe, cuando hablamos de maltrato intrafamiliar y eso, existe una persona dominante que dentro de la casa ejerce un control sobre una persona menos capaz
vulnerable al mismo tiempo y empieza a ejercer esa dominación, ya sea a nivel de abuso físico, económico, moral, psicológico, bueno, tantos casos y tipos de maltratos que existen. Exactamente, hagamos una pausa ahí para recordar digamos, qué tipo de maltrato hay, porque he escuchado el psicológico, el verbal, el físico. El económico también es un tipo de maltrato y pues desde la parte legal lo podemos evidenciar, porque la responsabilidad no solo es de los padres a los hijos, como lo decía el doctor, la responsabilidad con el adulto mayor empieza a ser desde la familia. El compromiso de la familia como esa red de apoyo en una edad donde el adulto mayor pierde fuerza, donde el adulto mayor no tiene la capacidad tampoco económica para sostenerse, donde a nivel emocional hay que fortalecer los vínculos afectivos y empieza una etapa tan trascendental que es la etapa de la vejez y este proceso de envejecimiento que busca que el adulto mayor realmente se sienta capaz, dignificado, que el adulto mayor ejerza sus derechos y que nosotros como familia somos los garantes de ejercer en el adulto mayor el derecho, su dignidad como ser humano, su respeto, su valor, vemos en el adulto mayor la experiencia, vemos en el adulto mayor las ganas de salir adelante, de luchar aún por su familia. Ellos económicamente ya no son capaces de sostener una familia, pero inclusive salen y buscan el recurso para sentirse útiles. No, y de una u otra forma, la forma de retribuirles también todo lo que ellos dedicaron, de hecho, a sus hijos. Por eso en el tema de protección del adulto mayor, quisiera que, doctor Omar, nos especificara en la ley qué sanciones o cuál sería de pronto lo perjudicial para los hijos en caso de que maltraten a sus padres, porque estaba leyendo un poco y mencionaban el tema, de hecho, hasta de herencias, que cuando se ve que los adultos tienen gran capital, ahí sí los hijos de pronto llegan o lo cuidan mucho o de repente lo descuidan y cuando llega el momento de fallecer aparecen todos. ¿Qué pasaría en ese caso? No, y ni siquiera en el caso de la herencia. O sea, ya uno, pues yo que he tenido la oportunidad de ir hasta Colpensiones, hacer algunas gestiones jurídicas, uno se encuentra al adulto mayor acompañado de 2 o 3 hijitos que parece que lo utilizan no más para que haga esa gestión, pero apenas se hace la gestión, esa persona queda a su abandono. Lo mismo pasa en los bancos cuando están cobrando el concepto de la pensión, lo llevan ahí en la sillita de ruedas para que vaya personalmente y cobre el dinero y apenas lo reciben ellos y listo, se olvidaron del señor. Lo que sucede con respecto al derecho en el marco de esas situaciones es que dependiendo de la gravedad o lesividad de la situación, se pueden encuadrar diferentes conductas a las cuales podrían llegar a ser responsables los hijos. Podría hablarse incluso hasta de un, digámoslo así, en el caso de la herencia que tú expones, podría hablarse de una persona que perfectamente podría ser ya no partícipe dentro de esa herencia, ya no sería una persona a la cual podríamos hablar que le pertenece a algún ganancial de esa herencia, sino una de las causales de haber maltratado al papá puede llegar a ser la consecuencia, el que no dependa de ese recurso. Con respecto al maltrato físico, ya podríamos hablar de lo que te estaba exponiendo, violencia intrafamiliar, lesiones personales. Y si la persona tiene la obligación en un acta de conciliación de darle alimentos a la persona y no lo cumple, eso también se encuadra en un delito que se llama inasistencia alimentaria. Pensamos mucho en el delito de la inasistencia alimentaria y la inasistencia alimentaria también se da de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona llega y se obliga con el papá a decirle, hey, cancéleme alimentos, y él no lo hace, esa persona perfectamente puede llegar
puede llegar a ser investigada por el delito de inasistencia alimentaria. O sea, no es un delito exclusivamente del esposo con la esposa o de la madre, del padre con respecto a la madre soltera. No, también puede llegar a ser un delito que se investigue por uno no responder a las obligaciones que tiene de los hijos hacia los padres. Y si bien estamos viendo algo todavía más grave, es que en temas de prisión, en temas carcelarios, llegarían a tener de 4 a 8 años. ¿Cómo llegar a proceder también el adulto mayor que está siendo maltratado para que se llegue a aplicar esta ley? Pues hace poco, es muy complicado ese aspecto, te anticipo, porque hace poco con la ley 1701 que pues quiso, digámoslo así, sacarnos de este problema de la explosión carcelaria, de la explosión demográfica carcelaria que hay dentro de los centros penitenciarios. Se amplió la prisión domiciliaria, se amplió de 4 a 8 años. Entonces, si tú te das cuenta, la pena de prisión llega a ser de 4 a 8 años dependiendo de los agravantes que se lleguen a presentar. Si una persona independientemente logre la mayoría, que es 8 años, esa persona ya está siendo partícipe de una prisión domiciliaria. Y de todas maneras, si tú me preguntas mi opinión personal acerca de ese aspecto, yo terminaría diciendo que un delito de inasistencia alimentaria, una persona que se condena a una cárcel, es algo muy incoherente, porque la persona precisamente lo que necesita hacer es trabajar, lo que necesita es ser una receptora de recursos para poder tener el dinero para responderle a la persona en su obligación alimentaria, y en una cárcel va a ser muy complicado que lo hagan. Entonces es más fácil que esa persona esté en la casa, logre su permiso de trabajar, consiga un empleo y de esa forma empiece a recibir recursos para que responda a su obligación. Y de hecho, en esa obligación económica, ¿de cuánto vendríamos hablando del compromiso alimentario? Uy, es que... ¿O de qué depende? Exactamente, la pregunta es esa. Dependería de la capacidad económica del obligado. Yo conozco personas que tienen 4 hijos, 5 hijos y su pensión alimentaria es de 60.000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona apenas recibe un salario mínimo. A veces incluso hasta reciben menos de un salario mínimo. Entonces, ¿cuál es la situación? En muchos casos uno dice, uy, no, eso es muy poco, pero es que las personas no están obligadas a lo imposible, ¿sí? O sea, si tú ganas un salario mínimo y la otra persona necesita, hablemos de un adulto mayor, necesita pañales, necesita medicamentos, dependiendo de cómo está haciendo su vejez y qué enfermedades le está acarreando esa vejez, la persona tampoco está obligada, porque en algún momento va a llegar a responder por las obligaciones del adulto mayor, pero no va a ser capaz de responder sus obligaciones propias de subsistencia, ¿sí? Entonces, en ese caso la norma tiende a ser no flexible, sino comprensiva con respecto a la persona que está obligada. Muy bien, bueno, vamos analizando este tema y ojalá televidentes, ya saben que tenemos la línea también fija, abierta, para que usted haga cualquiera de sus inquietudes, 648-4820, y a través de WhatsApp también nos están comentando. Vamos a leer qué opinan nuestros televidentes a esta hora en nuestro Café de la Mañana. Y dice, buenos días, ¿un vecino puede avisar si hay maltrato de adulto mayor? La respuesta es sí, claro. De hecho, lo que sucede es que dentro de la cultura general, dentro de la concepción cultural que tenemos, está mal visto lo que la gente llama coloquialmente y muy triste el sapo. ¿Sí? Ay, no, esa persona sí es zapa, ¿por qué se mete en los problemas de los demás? Viva su vida. No, tienen que denunciar, y no solo en el caso del adulto mayor, sino en cualquier conducta ilícita que vean. Y a eso le iba a preguntar, de hecho, a la doctora Ingrid,
que me contara cómo de pronto los adultos llegan a denunciar o de qué forma llegan a expresar ese maltrato, porque si vemos de pronto a un papá o mamá ya de 80 años, 70 años, de pronto si están con caminador, si están en silla de ruedas, ¿cómo poder decir algo está pasando en mi casa? ¿Será que una persona externa, de hecho un nieto o un sobrino o un vecino podría llegar a acercarse a denunciar este tipo de cosas? Frente a este tema hay algo bien importante y es reconocer que el adulto mayor poco denuncia y existe un temor a denunciar o a demandar a su familia por el hecho de ese vínculo moral y amoroso que hay con sus hijos o con sus nietos. Entonces muy pocos adultos mayores tienen la valentía de denunciar. Por eso hay vecinos o hay gente en su entorno a nivel social que evidencia esta problemática y lo que hace es denunciar a nombre del adulto mayor. Pero regularmente, y si el doctor me puede ahí colaborar, el adulto mayor debe acercarse personalmente ante cualquier ente para hacer la denuncia. Y si de pronto alguien avisa a la policía y que la policía haga sus visitas. Es posible también, lo que pasa es que ellos regularmente bajo la norma piden que la persona que va a demandar sea la que personalmente se acerque. Entonces ese trámite, eso hace que el adulto mayor desista o el temor, existe mucho temor a denunciar por esa figura que hay de que el adulto mayor pues es el que está bajo el cuidado de la familia, es el al que cuidan, pero no solamente económicamente se evidencia el maltrato o la denuncia puede ser solo económicamente, lo vemos cuando hay descuido dentro de las casas o dentro de las familias. Evidenciamos también maltrato cuando no se baña el adulto mayor y tiene una discapacidad y dura todo el día en una casa encerrado, en una cama, orinado, en unas condiciones realmente muy deplorables. Y es que aquí difieren algo, doctora Ingrid, porque si bien tenemos la ley y demás, pero digamos un adulto mayor tiene alguna casa de familia, algún apoyo, porque ellos poner una denuncia, buscar un abogado, quién le ayuda a elaborarla. En este tema ahí como que se contradice porque como que a la vez hay una ayuda según la ley, pero a la vez como realmente le damos las herramientas para que el adulto mayor logre acogerse. Yo considero que frente a este tema es un tema bastante delicado por los trámites también legales que esto amerita. Sin embargo, existen centros o lugares que apoyan al adulto mayor. Y estos lugares o centros gerontológicos se convierten en un apoyo para las familias. Y de pronto hay un nieto que busca la ayuda, sale, pregunta, y los centros como tal ayudan a hacer la ruta. Entonces se convierte como en ese apoyo también moral y social que pocas veces la gente identifica, pero que sí se logra hacer una ruta para garantizar el derecho de dignidad en el adulto mayor. Bueno, así que a estar alertas en casa, si ustedes están detectando algo como estos, pues ojalá una persona tome la decisión y ayude a ese adulto mayor. Vamos a leer más preguntas a través de WhatsApp, siguen los televidentes participando y esta dice: buenos días, yo pienso que hay hijos que no tienen cómo llevar a sus padres a un hogar geriátrico, tienen que trabajar y el sueldo no les alcanza. Ni las nueras les ayudan a cuidar, ni mucho menos los nietos, porque como el abuelo no tiene plata, por ejemplo, en Ibagué vale 900.000 pesos un hogar, el mejor sube de 3 millones de pesos. El gobierno debería tener esos albergues, pero la gente vota por los mismos corruptos. Gracias, opina Aldemar. En efecto, pues lo que sucede es que tenemos que, digamos, pararnos dentro de lo fáctico y saber que este país tiene muchas limitaciones y muchas urgencias. Está la educación, está la salud, y entonces lo que se preocupan en estas sociedades es por las personas que producen, ¿sí? Entonces vamos a solucionarle a las personas que producen los problemas que ellos requieren. Entonces hablamos de movilidad, hablamos de educación, hablamos de tecnología, y en últimos lugares dejamos las necesidades de las personas que precisamente están en un estado o en una edad que ya no pueden producir y que ya no son productivas, y entonces esas personas las dejamos, bueno, si sobra, como cuando tenemos
cuando nos llega lo del salario, por ejemplo, en un ejemplo muy práctico, cuando llega el salario, lo que nos sobra lo dejamos para esas cositas. Lo mismo pasa con los temas de inclusión a la vejez, a los discapacitados, a las personas que sufren enfermedades mentales, ¿sí? Eso lo dejamos como en lo último, en lo que podemos, en lo que si sobra, lo podemos alcanzar. Pero entonces también no podemos desconocer la gestión que hacen, por ejemplo, algunas iglesias, tanto dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, dentro de otras sectas, de tratar de acoger a esas personas, y tampoco podemos desconocer acá en Bucaramanga, en el caso puntual, la gestión que hace, por ejemplo, el Asilo San Rafael, que acogen a muchos de estos adultos mayores y también con sus limitaciones tratan de solventar o solucionar los inconvenientes que puedan llegar a generar. Sí, conozco varios de ellos, pero... Bueno, continuamos con nuestro tema, Laurita, porque lo teníamos ahí en stand-by para terminar de desarrollarlo. Muy importante el tema de ser grato también, de ser grato a la hora de entregarle o retribuirle al Padre todo lo que ha hecho por nosotros, porque desde el primer momento en el que nos dan la vida, desde ese momento ya comienzan a puntear. Sí, esa es la idea, pero hoy vamos hablando acerca de los casos que están ocurriendo actualmente y con los que tanto desde el ámbito de trabajadora social como de abogados se encuentran. Uno de ellos era el de la firma de escrituras, firma de pagos, de cheques, de pronto cuando alguien le debía plata, venga, yo le recibo, tranquilo, él ya sabe que yo ya tengo este dinero, o sea, es más frecuente de lo que uno cree. Claro, es uno, digamos, uno de 1000 casos, ¿no? Pero digamos que en este tema tan específico, la firma de escrituras o de documentos legales se da mucho cuando el adulto mayor está en una condición de discapacidad, tiene algún impedimento o alguna enfermedad psiquiátrica. Entonces los hijos se aprovechan de esta situación de salud del adulto mayor y lo que hace es firmar. Llevan al adulto mayor a una notaría para que pongan huellas. Si no sabe el adulto mayor firmar, entonces la huella pues es válida y hacen este traspaso de bienes, lotes, casas, pues diferentes bienes que ha tenido el adulto mayor durante toda su vida. Entonces es un poco el aprovechamiento también de los hijos frente a los bienes que los adultos mayores tienen o que durante toda su vida pues muy esforzados han sido ellos para conseguirlos. Bueno, tenemos televidente en línea. Laureano, buenos días y de antemano gracias por estar y mantenerte ahí en la línea. Te escucho. Bueno, adelante, cuéntanos, comparte alguna experiencia de este tema. Bueno, primero agradecido porque estoy acercándome a Canal Tro y un saludo a Laurita, que la veo allá muy querida. Y segundo paso a comunicarle mi problema. Mi problema es que un hijo me dijo, hágame la escritura de la casa y tumbamos esto y hacemos un edificio de 5 pisos. A usted como no le prestan plata ya por su edad, 75 años, no le prestan plata. A mí sí me la prestan, pero necesito tener la escritura. Hágame el traspaso y yo consigo la plata que se necesite para construir. Dicho y hecho, le hice la escritura. Es más, yo le dije, vamos a colocarle un otro sí que diga que yo me reservo hasta mi muerte el derecho de usufructo de esta posesión. Dijo, no papá, ¿cómo se le ocurre que yo vaya a sacarlo de la casa? Ni más faltaba, es para sacar la plata. Y bueno, pasó más o menos un año y él no me decía nada. Cuando me llegó un recibo de impuesto predial a nombre de otra persona, de una muchacha, inmediatamente yo lo llamé porque él vive en Bogotá, para que el abogado sepa y si me va a ayudar, de acuerdo a la ley, él es abogado internacional y vive en Bogotá. Es un abogado muy listo hasta con su papá. Bueno, lo cierto fue que él le hizo el traspaso a esa muchacha le hizo el traspaso a la esposa de él, y la esposa de él, con su escritura ya, fue a un banco y sacó
216 millones. Primero 116 y el resto lo dejó ahí en remanente para sacarlo. Bueno, yo le formé, como era lógico, discusión a mi hijo. ¿Usted por qué hizo eso? Digo, no, papá, pues que no se acuerda que yo le pagué en la notaría séptima a la casa 75 millones, se los conté. Si usted botó esa plata o se la repartió a las viejas, el problema es suyo. Pero no se preocupe, demandémonos, en los estrados judiciales nos vemos. No. Dije, bueno, pues allá nos veremos en los estrados judiciales. Y eso fue para adelante. Busqué un abogado y el abogado hizo lo que él pudo o quiso hacer y luego me dijo, no, yo le renuncio porque yo no. Debo aclarar que mi hijo me dijo, yo tengo 200 millones para sobornar hasta el juez que lleve la causa. Dios. Así, suavecito. Bueno, ese abogado me dio el paz y salvo, que no me seguía el pleito. Conseguí otro, ahí lo tengo. Y me dice, pues aquí vamos a luchar hasta donde se pueda, pero usted firmó una escritura y en la escritura manifiesta que recibió y entregó, el juez va a atenerse a eso. Entonces mi pregunta es si, como le estoy contando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre esto, ¿será que yo pierdo la casa? ¿Será que yo la pierdo cuando ya está en estas vueltas? Yo no abandono la posesión, ahí vivo, pero me acuesto pensando en que si ellos no pagan las cuotas, pues me sacan, ya me llaman, me mandan terceros, papá, busque para dónde hice o busque para que pague las cuotas al banco, porque el juez en 5 días ya lo está sacando. Entonces yo le dejo este problema en manos del abogado que está ahí dentro. Joven, lo veo muy estudioso. ¿Qué puede hacer la justicia por salvar la casa que en aras de vivir, pasar mis últimos días, porque ya pasé a los 78 años? Pero con esta angustia, ¿será que este abogado, hijo mío, se queda con lo mío? Laureano, interesante tu caso, ya entramos a responderlo, y aquí le diría yo al abogado, en la ley no prevalece, digamos, el testimonio del adulto mayor, así como cuando hay casos con respecto a los menores de edad. Pues lo que sucede es que él mismo lo está manifestando, él fue y firmó, o sea, no podemos negar ese hecho. Lo que sí se puede hacer es hablar de una simulación. ¿Qué sucede? ¿Qué es la simulación? La simulación es cuando uno declara algo que no es acorde a los hechos reales. O sea, él dice que le traspasó la casa al hijo supuestamente a partir de una venta entre comillas, pero esa venta nunca existió. Entonces lo que uno tiene que hacer es iniciar un trámite de simulación para que el juez ese primer contrato que se hizo lo declare nulo y a partir de ahí la posesión vuelva a ser de don Laureano y digamos los bancos, que me extraña mucho que hayan dado ese paso porque pues ellos tienen su parte jurídica y procedimientos en los cuales tienen que investigar a la hora de hacer un préstamo hipotecario de cómo ha sido la tradición de ese bien, ellos hayan llegado a permitir esa conducta y hayan hecho el préstamo de dinero a los hijos y esos traspasos tan irregulares. Uno, pues para no extenderme mucho, uno en el folio de matrícula inmobiliaria, que es la hoja de vida de todo bien inmueble, uno observa ese tipo de anomalías y uno dice, hombre, aquí está pasando algo raro, ¿sí? Que don Laureano se la trasladó al hijo, que el hijo se la trasladó a la esposa. Aquí hay algo muy extraño. ¿Y qué sucede? Muchas veces esos contratos son simulados, o sea, son personas de, ay, venga, pásenmelo a mí y decimos que se lo vendí por 70 millones, por 80 millones. Independientemente, esa sería la cuestión para tratarla por el tema de la simulación. Por otro lado, también se podría demandar ese contrato por un enriquecimiento sin justa causa y una lesión enorme. La lesión enorme pues vendría siendo porque 75 millones no creo que valga un bien inmueble
y entonces se podría echar para atrás ese documento, o en el eventual caso se podría pagar el excedente de lo que en verdad vale, porque yo no creo que un bien que dice que está aquí en el municipio de Florida Blanca esté valiendo 75 millones, y más con la valorización que se presentó en estos últimos años. Nada justifica el trato de un hijo a un padre de esa manera, ¿verdad? Pero sin generalizando y no hablando de un caso puntual, muchas personas también pasan esa cuenta de cobro después de que el padre en su juventud hizo cosas que de pronto ya en su vejez no están bien. Es decir, el padre cuando estaba joven, de pronto en su relación con su hijo fue una persona mala, fue una persona que actuó mal en contra de su madre, fue una persona que de pronto también se ensañó en ciertos temas, y eso puede afectar o no puede verse de alguna otra forma reflejado. ¿Sí o no? Eso vamos a responderlo ahora más adelante. Por ahora, cápsula de Tejiendo Futuro, porque Girón tiene noticias a esta hora de la mañana. Vamos a entrar a también resolver inquietudes de nuestros televidentes a través de WhatsApp. Siguen llegando esas preguntas. Recuerde que también estamos en Facebook como @elcafé_de_la_mañana, donde estamos transmitiendo en vivo nuestro programa, y allí podrá comentar. Nuestro televidente dice: buenos días. Muchas veces creemos que metiendo al abuelo al asilo, ahí se soluciona el problema. Ellos también necesitan amor y afecto. Gracias. Ahora sí respondemos la pregunta. ¿Será que pasa el hijo la cuenta de cobro a veces al padre cuando el padre en su etapa pues más joven no fue tan bueno como parecía ya al final? Porque al final le está reclamando de alguna u otra forma, sí, su casa, el derecho a tener una familia, el derecho a que lo cuiden, pero de pronto ese papá abandonó a su mamá, los dejó sin una causa económica, los despreció, o en el peor de los casos no los reconoció. ¿Puede pasar o no puede pasar, Dora? Sí, sí puede pasar, y hay muchos casos respecto a esto. Hay hijos que al final de la vejez, de la etapa final de sus padres, pues obviamente dicen que así como recibieron, pues ellos dan. Y es una de las formas como los hijos también no cuidan de sus padres y entran en ese maltrato también, así como lo recibieron cuando eran niños, pues ahora cuando tienen la autoridad, se sienten adultos, pues lo que hacen es humillar a sus padres, maltratarlos, dejarlos encerrados. Que no tiene justificación. No tiene justificación, pero también vemos el caso contrario, donde hay hijos que no se criaron con sus padres, no vivieron con ellos, y al final de los días terminan cuidando a sus padres. Sí. Y le dan el amor, le dan el afecto, vuelven en ese vínculo, en esa amistad, en esa reconciliación padre-hijo, y terminan cuidando los últimos días a sus padres, ya sea porque estén enfermos en cama, tengan alguna discapacidad o algo, y se hacen cargo de ellos. De una manera u otra es la forma como también se retribuye el amor. Todavía hay tiempo. Muchísimas gracias, doctor Omar, doctora Ingrid, por Gracias acompañarnos. por la invitación. Canaltro.com